¿Te has preguntado alguna vez cómo un grupo de 13 pequeñas colonias en el borde del mundo conocido se transformó en una de las potencias más grandes que ha existido? ¿Qué llevó a personas como Cristóbal Colón y John Rolfe a arriesgarlo todo en busca de un nuevo hogar? ¿Cómo pudieron aquellos que llegaron a tierras desconocidas, enfrentándose a desafíos inimaginables, forjar una nación que cambiaría el curso de la historia? Únete a nosotros en este viaje a través del tiempo, donde exploraremos la historia fascinante de la creación de los Estados Unidos y el mundo que existía antes de su fundación. Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Conferencias Históricas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imagina un mundo sin América. No solo sin los Estados Unidos como nación, sino sin la esencia misma de la idea americana. Sin el cine de Hollywood, sin la Coca-Cola, sin el dólar ni Wall Street. Un mundo sin Internet ni iPhones, sin jazz ni rock and roll. Un universo donde las potencias europeas continuaban siendo el centro del mundo, donde los galeones españoles eran los buques más temidos de los océanos, y donde el oro de los incas solo enriquecía los cofres de Madrid. Tal realidad existía hace apenas 500 años, un tiempo en el que nadie podía imaginar que en las costas de un continente desconocido, entre mosquitos y pantanos, se forjaría una nación capaz de cambiar la historia de la humanidad para siempre. ¿Por qué ocurrió en ese lugar? ¿Por qué estas personas en particular? ¿Cómo es posible que un grupo de fanáticos religiosos, delincuentes fugitivos, aristócratas arruinados y campesinos desesperados lograran establecer la república más exitosa de la historia? ¿Qué fue lo que los impulsó a arriesgarlo todo y cruzar un océano que en aquel entonces parecía el fin del mundo? Y, lo más importante, ¿qué fuerza invisible unió sus asentamientos dispares, transformándolos en un imperio que se extendería de costa a costa? Antes de que el primer europeo pusiera un pie en las costas de lo que hoy conocemos como Estados Unidos, ya existía un mundo vibrante y complejo. Aunque sabemos sorprendentemente poco sobre él, ese mundo era tan diverso y complicado como el de Europa en aquel entonces. Entre 15 y 18 millones de personas habitaban estas tierras, hablando cientos de lenguas, construyendo ciudades, librando guerras, formando alianzas y comerciando a distancias que superarían los 1000 kilómetros. En el valle del Mississippi florecía la civilización de Cahokia, un asentamiento con una población de 20.000 habitantes, más grande que Londres en ese tiempo. Sus habitantes erigían pirámides de tierra que alcanzaban la altura de un edificio de 10 pisos, observaban las estrellas y cultivaban maíz en campos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. En el suroeste, las tribus pueblo construían casas de varios pisos de adobe y piedra, desarrollando intrincados sistemas de riego en un desierto donde la lluvia caía una vez al año. En el noreste, los iroqueses formaron la Liga de las 5 Naciones, una confederación que más tarde inspiraría a los padres fundadores de la Constitución estadounidense. Sin embargo, este mundo estaba destinado a desaparecer. No por ser débil o atrasado, sino porque en el siglo XV, una serie de eventos en Europa desató una reacción en cadena que cambiaría para siempre el destino de ambos continentes. La caída de Constantinopla en 1453 cerró las rutas comerciales tradicionales hacia el este. El precio de las especias se disparó 10 veces. La pimienta llegó a costar más que el oro. Los monarcas europeos, desesperados por encontrar nuevas rutas hacia la India, comenzaron a mirar hacia el oeste. En España, la reconquista había finalizado recientemente, tras 800 años de guerra contra los moros. Miles de soldados profesionales se encontraban sin trabajo,
y la tesorería estaba vacía. El rey Fernando y la reina Isabel necesitaban dinero y nuevas tierras para mantener unido su recién consolidado reino. Fue entonces cuando un genovés loco llegó a ellos con una idea descabellada: llegar a la India navegando hacia el oeste. Cristóbal Colón no descubrió América. De hecho, no fue el primer europeo en llegar a sus costas, ya que los vikingos lo hicieron 500 años antes. Sin embargo, Colón logró algo aún más significativo. Conectó dos mundos para siempre. Tras su travesía en 1492, el Océano Atlántico dejó de ser una barrera y se convirtió en un puente. Un puente por el que fluyeron personas, mercancías, ideas, plantas, animales y, lo más trágico, enfermedades: viruela, sarampión, tifus y peste. Enfermedades a las que los europeos tenían inmunidad, que diezmaron al 90% de la población indígena de las Américas en solo un siglo. Civilizaciones enteras desaparecieron, sin dejar rastro alguno. Cuando los colonos ingleses llegaron a Virginia a principios del siglo XVII, se encontraron con campos abandonados y aldeas vacías. Creyeron que Dios había limpiado la tierra para ellos, sin saber que solo una generación antes, allí había palpitado una vida vibrante. Pero, ¿por qué fueron precisamente las colonias inglesas las que sentaron las bases de lo que serían los Estados Unidos? Los españoles fueron los primeros, estableciendo San Agustín en Florida en 1565, 42 años antes de Jamestown. Los franceses controlaban el valle del Mississippi y los Grandes Lagos, mientras que los holandeses compraron Manhattan por 60 florines. Sin embargo, fueron las colonias inglesas las que sobrevivieron, crecieron y finalmente se tragaron a las demás. La clave estaba en el modelo de colonización. Los españoles buscaban oro y almas para convertir al cristianismo. Construían misiones y fuertes, pero no ciudades. Los franceses establecieron puestos comerciales y formaron alianzas con los nativos, pero no traían consigo a sus familias. Los holandeses solo pensaban en el lucro, pero los ingleses trajeron consigo un mundo entero. Trajeron esposas, hijos, vacas y cerdos, manzanos y trigo, leyes inglesas y prejuicios ingleses. No vinieron solo a saquear, sino a establecerse y vivir. La primera tentativa inglesa de colonización fracasó. En 1585, Sir Walter Raleigh fundó una colonia en la isla de Roanoke, en lo que hoy es Carolina del Norte. 115 personas, incluidas mujeres y niños, desembarcaron con la esperanza de crear una nueva Inglaterra al otro lado del océano. 3 años después, cuando finalmente llegó un barco de suministros, solo encontraron casas vacías y la palabra Croatoan tallada en un árbol. Los colonos habían desaparecido sin dejar rastro, y nadie sabe qué les ocurrió. Pero el fracaso solo estimuló a la corona inglesa. En 1606, el rey Jacobo I firmó la Carta de la Compañía de Virginia. No era una expedición real, sino una empresa privada, una sociedad anónima creada para obtener ganancias. Los inversores invirtieron dinero esperando un retorno rápido, oro como el de Perú, o, al menos, un camino hacia China. Lo que obtuvieron fue algo completamente diferente. El 14 de mayo de 1607, 3 barcos, el Susan Constant, el Godspeed y el Discovery, anclaron en la bahía de Chesapeake. 104 personas desembarcaron en un pantano que llamaron Jamestown, en honor al rey. El lugar fue elegido de manera catastróficamente desafortunada. Los pantanos estaban plagados de mosquitos, el agua era salobre y la tierra infértil. Pero los colonos no tenían intenciones de dedicarse a la agricultura. Más de la mitad de ellos eran caballeros, personas que nunca habían sostenido una pala en sus manos.
El primer invierno cobró la vida de 2/3 de los colonos. El hambre, las enfermedades y los enfrentamientos con los indios Powhatan llevaron a los sobrevivientes a comer zapatos de cuero, ratas e incluso, según los rumores, a recurrir al canibalismo. La colonia estaba al borde de la extinción cuando ocurrió un evento que cambiaría todo. John Rolfe, uno de los colonos, se casó con Pocahontas, la hija del jefe Powhatan, y trajo semillas de tabaco de las Indias Occidentales. El tabaco salvó a Virginia. Europa se volvió loca por esta planta, que era considerada un remedio para todas las enfermedades, desde la peste hasta la melancolía. Los precios se dispararon y la tierra virginense resultó ser ideal para su cultivo. En 10 años, la exportación de tabaco creció de 0 a 500,000. Así comenzó la historia de un nuevo mundo, una historia que no solo trata de la colonización, sino de la transformación, la resistencia y la unión de diversas culturas que, a pesar de los desafíos, lograron dar forma a una nación que se convertiría en un faro de esperanza y promesa para generaciones futuras. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se formó la identidad estadounidense en sus albores? ¿Qué papel jugaron personajes como John Winthrop y Roger Williams en la construcción de una sociedad tan diversa? ¿Cómo influyó el tabaco en la economía y la política de las primeras colonias? Acompáñame en un recorrido fascinante por la historia temprana de América del Norte, donde la fe, la libertad y la lucha por los derechos humanos comenzaron a forjar lo que hoy conocemos como Estados Unidos. En los primeros días de la colonización, los colonos de Jamestown, en Virginia, se dedicaron casi exclusivamente al cultivo del tabaco, abandonando otras actividades, incluyendo la agricultura de subsistencia. Este cultivo, tan lucrativo, creció en cada rincón de la ciudad, incluso en los cementerios, junto a las Biblias de aquellos que soñaban con una sociedad ideal. El líder puritano John Winthrop pronunció una célebre sermón a bordo del barco insignia Arabella, que estableció las bases de la idea de la excepcionalidad americana. Seremos como una ciudad en la colina, con los ojos de todos los hombres puestos en nosotros, proclamó, convencido de que habían hecho un pacto con Dios. Si lograban construir una sociedad justa, recibirían prosperidad divina. Si fracasaban, enfrentarían el mismo destino que Sodoma y Gomorra. Sin embargo, este experimento puritano tenía una cara oscura. La unión de Iglesia y Estado resultó en un régimen que podía considerarse totalitario. Solo los miembros de la Iglesia podían votar o ocupar cargos públicos. La asistencia a los cultos dominicales era obligatoria, y quienes desobedecieran enfrentaban severas multas. Las penas para los delitos morales eran igualmente drásticas. El adulterio se castigaba con la muerte, mientras que la blasfemia podía resultar en que se quemara la lengua con hierro al rojo vivo. Hasta la celebración de la Navidad fue prohibida, considerada un vestigio papista. Paradójicamente, esta tiranía teocrática sentó las bases de la futura democracia americana. Los puritanos valoraban la educación y la alfabetización. Era imperativo que todos supieran leer la Biblia. En 1635, fundaron la Escuela Latina de Boston, y en 1636, el Colegio de Harvard. Para finales del siglo XVII, la tasa de alfabetización en Nueva Inglaterra superaba a la de Inglaterra misma. Además, los puritanos creían en el autogobierno. Cada comunidad elegía a sus ancianos, y la ética del trabajo era un pilar fundamental de su creencia. La ociosidad era vista como un pecado. El éxito en los negocios era considerado un signo de la gracia divina. Sin embargo, no todos compartían esta visión puritana. Roger Williams, un joven ministro, se atrevió a desafiar las nociones ortodoxas,
afirmando que el Estado no debería imponer la religión, que los indígenas tenían derechos sobre sus tierras, y que la libertad de conciencia era un derecho otorgado por Dios a cada individuo. Por estas declaraciones, fue desterrado de Massachusetts en pleno invierno de 1636. Williams recorrió 14 semanas a través de la desolación invernal, sobreviviendo gracias a la ayuda de los indígenas y fundando Providence, el primer asentamiento en lo que hoy es Rhode Island, donde se garantizó la libertad religiosa. Anna Hutchinson fue aún más allá en sus planteamientos. Afirmaba recibir revelaciones directas de Dios, cuestionando la necesidad de clérigos y sosteniendo que la salvación era un regalo de gracia, no el resultado de buenas obras. Su salón en Boston atraía hasta 80 personas, incluidos muchos comerciantes influyentes. Para los ancianos puritanos, esto resultaba intolerable. Una mujer educando a hombres era un desafío a los cimientos mismos de su teocracia. En 1638, fue juzgada por herejía. Durante el juicio, demostró una elocuencia sobresaliente, citando la Biblia con más precisión que sus acusadores. Sin embargo, al declarar que escuchaba la voz de Dios, su destino quedó sellado. Exiliada y desterrada, se dirigió a Rhode Island y luego a Nueva Ámsterdam, donde ella y 6 de sus hijos fueron asesinados por indígenas en 1643. Los puritanos interpretaron esto como un castigo divino. Mientras los puritanos edificaban su Nuevo Jerusalén en el norte, en el sur florecía una civilización diferente. Maryland fue fundada en 1634 como un refugio para los católicos. Carolina del Sur se estableció en 1663 como una empresa comercial dirigida por señores propietarios. Georgia surgió en 1732 como un experimento social y un bastión contra la Florida española. Sin embargo, todas las colonias del sur compartían un rasgo en común: una economía basada en plantaciones y el trabajo esclavo. Para mediados del siglo XVII, se había forjado un sistema que definiría el sur estadounidense durante los siguientes 200 años. En la cúspide de esta jerarquía se encontraban los plantadores, propietarios de miles de acres y centenares de esclavos, viviendo como una aristocracia inglesa en mansiones adornadas con columnas. Por debajo de ellos estaban los pequeños agricultores, que poseían 1 o 2 esclavos o, en muchos casos, ningún esclavo, siempre endeudados y al borde de la ruina. En el escalón más bajo se encontraban los esclavos, considerados legalmente como ganado, despojados de todos los derechos, incluso del derecho a sus propias vidas. El tabaco, como cultivo, agotaba la tierra en un periodo de 3 a 4 años, lo que obligaba a los plantadores a buscar constantemente nuevas tierras, avanzando hacia el oeste y chocando con las comunidades indígenas, a quienes despojaban de sus territorios. En 1676, esta búsqueda desmedida de expansión culminó en un desastre. Nathaniel Bacon, un joven plantador, lideró una revuelta contra el gobernador de Virginia, ostensiblemente debido a la falta de protección del gobernador hacia las fronteras de los asentamientos frente a los ataques indígenas. Sin embargo, en esencia, esta lucha representaba un enfrentamiento entre la vieja élite costera y los nuevos colonos de las zonas interiores. Bacon llegó a incendiar Jamestown, provocando la fuga del gobernador. Pero su victoria fue efímera. Un mes después, Bacon murió de disentería y la revuelta se desmoronó. El levantamiento de Bacon alarmó a los plantadores, quienes comprendieron el peligroso potencial de una alianza entre los blancos pobres y los esclavos negros. Durante la revuelta, ambos grupos lucharon codo a codo. La solución que encontraron fue brutal y sencilla: establecer un sistema de castas raciales. Un blanco,
incluso el más pobre, siempre sería considerado superior a un negro. Las leyes se volvieron cada vez más severas. A los esclavos se les prohibió aprender a leer, reunirse sin permiso, poseer armas o testificar contra blancos. Los hijos de esclavas automáticamente eran esclavos, independientemente de la raza de su padre. Los matrimonios interraciales fueron prohibidos bajo pena de destierro. Entre el norte y el sur se encontraban las colonias medias: Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Delaware. Estas eran las más diversas, tolerantes y cosmopolitas. Nueva York comenzó como Nueva Ámsterdam, una colonia comercial holandesa. Cuando los ingleses la capturaron en 1664 sin disparar un solo tiro, la ciudad ya albergaba a hablantes de 18 idiomas. Los holandeses dejaron su huella en la tolerancia hacia diferentes religiones, el espíritu emprendedor y hasta en palabras como yankee, que proviene de yankees, dólar, que deriva de dollar, y Brooklyn, que proviene de Breukelen. Sin embargo, lo más interesante ocurrió en Pensilvania. William Penn, hijo de un almirante y amigo del rey, se convirtió en cuáquero, un miembro de una sociedad religiosa de amigos. Los cuáqueros eran radicales pacifistas que se negaban a quitarse el sombrero ante las autoridades. Se dirigían a todos en un tono informal y otorgaban a las mujeres el derecho de predicar. Debido a sus creencias, sufrieron persecuciones severas en Inglaterra. El rey Carlos II debía a su padre 16,000 libras y en lugar de dinero, le otorgó a su hijo un vasto territorio en América. Penn denominó a su colonia un experimento sagrado, donde se garantizaba la libertad religiosa, un trato justo a los indígenas, la ausencia de un ejército permanente y un sistema penitenciario orientado a la rehabilitación más que al castigo. En 1682, Penn viajó personalmente y firmó un pacto con los indígenas bajo un inmenso fresno en Chacamaxon. Se dice que este fue el único tratado entre blancos e indígenas que nunca fue roto. Filadelfia se convirtió en la ciudad del amor fraternal. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un conflicto aparentemente local se convirtió en un enfrentamiento global entre potencias coloniales? ¿Qué llevó a figuras como George Washington y Samuel Adams a unirse en la lucha por la libertad en América del Norte? ¿Y qué papel jugaron los impuestos en este dramático giro de eventos? La historia de la lucha por la independencia estadounidense es rica en intrigas políticas, batallas decisivas y los sacrificios de hombres y mujeres que anhelaban un futuro diferente. Las asambleas coloniales, aunque formalmente subordinadas a los gobernadores, tenían un control significativo sobre los impuestos y el presupuesto. Podían negarse a otorgar salarios a los gobernadores si éstos no negociaban conforme a los intereses coloniales. Sin embargo, el tema más crítico fue la tierra, un recurso que abundaba en América, mientras que en Europa la tierra ya estaba dividida, y cada campesino pasaba su vida en el mismo pequeño terreno que sus antepasados habían cultivado durante generaciones. En América, el vasto territorio era casi ilimitado, lo que generaba ambiciones desmedidas entre los colonos. La chispa que encendió la pólvora fue el incidente que involucró a un oficial francés, un acto que fue percibido como una traición. Este hecho se convirtió en el catalizador de una guerra mundial que se extendió a 3 continentes y todos los océanos. La lucha por la supremacía global enfrentaba a Inglaterra y Francia, y en el continente americano se debatía si sería inglés y protestante o francés y católico. Al principio, los franceses, con sus hábiles aliados indígenas y su conocimiento del terreno, lograron victorias. Sin embargo, Inglaterra contaba con una poderosa flota que cortaba el acceso a las colonias francesas,
y con recursos financieros casi ilimitados. El punto de inflexión ocurrió en la Batalla de las Llanuras de Abraham, cerca de Quebec, en septiembre de 1759. El general inglés James Wolfe llevó a su ejército, por la noche, escalando acantilados para posicionarse al amanecer. El comandante francés, el marqués de Montcalm, decidió enfrentarse a él en campo abierto en lugar de esperar tras las murallas. La batalla fue breve, durando tan solo 15 minutos, y ambos líderes resultaron gravemente heridos. La victoria fue para los ingleses, y un año después, Montreal cayó. La Francia colonial en América dejó de existir. Según el Tratado de París de 1763, Inglaterra adquirió toda Canadá y las tierras francesas al este del río Mississippi, mientras que España, como aliada de Francia, cedió Florida. La expansión del Imperio Británico en América del Norte se duplicó, y los colonos celebraron la desaparición de la amenaza francesa, lo que les permitió avanzar hacia el oeste y explorar las vastas tierras más allá de los Apalaches. Sin embargo, en Londres, la perspectiva era diferente. La guerra había costado 140 millones de libras y la deuda nacional se había duplicado. Era necesario mantener a 10.000 soldados en América para proteger las nuevas tierras, y resultaba lógico que los colonos, quienes se beneficiaron de la guerra, contribuyeran a su financiación. Para poner esto en contexto, un agricultor británico pagaba 26 veces más en impuestos que su contraparte americana. El primer indicio de la creciente tensión fue la Proclamación Real de 1763, que prohibía el asentamiento al oeste de los Apalaches, justificándola como una medida para prevenir conflictos con los indígenas. Sin embargo, en realidad, Londres deseaba evitar que los colonos se dispersaran en áreas que serían difíciles de controlar. Esto fue un duro golpe para los colonos, especialmente para los plantadores de Virginia y especuladores de tierras como Washington, quienes ya habían invertido en esas tierras. La verdadera tormenta comenzó con la Ley del Timbre de 1765, que exigía que cada documento legal, cada periódico y cada baraja de cartas llevara una marca especial por la que había que pagar. Este fue el primer impuesto directo impuesto por el Parlamento sobre las colonias. Hasta ese momento, las colonias establecían sus propios impuestos a través de sus asambleas. La reacción fue explosiva. Los colonos clamaban: «No hay impuestos sin representación». Si eran británicos, tenían derecho a elegir a quienes los grababan. Pero en el Parlamento no había un solo representante americano. En Boston, una multitud arrasó la casa del recaudador del impuesto del timbre, y en Nueva York colgaron y quemaron su efigie. Los comerciantes iniciaron un boicot a los productos ingleses, y los Hijos de la Libertad, sociedades secretas organizadas en todas las colonias, acosaban a cualquier persona que se atreviera a vender las marcas del timbre. Por primera vez, las colonias actuaron de manera unificada. En octubre de 1765 se celebró el Congreso del Timbre en Nueva York, donde representantes de 9 colonias enviaron una petición al rey, reafirmando su lealtad pero negando el derecho del Parlamento a imponerles impuestos. Bajo la presión de los comerciantes ingleses que sufrían pérdidas por el boicot, el Parlamento derogó la Ley del Timbre en marzo de 1766. Los colonos celebraron su victoria, pero el mismo día, el Parlamento aprobó un acto declarativo que afirmaba su derecho a legislar sobre las colonias en todos los casos sin excepción. La siguiente confrontación llegó en 1767 con los Actos de Townshend, que imponían aranceles sobre el vidrio, pinturas, papel y té. Estos eran impuestos externos sobre importaciones, no internos como el timbre,
Pero los colonos no se dejaron engañar. Nuevos boicots y protestas estallaron, y las mujeres dejaron de consumir té, que se convirtió en un símbolo de tiranía. En lugar de ello, se preparaba un té de libertad con hierbas locales. Las hijas de la libertad comenzaron a tejer telas en lugar de comprar las británicas. La tensión aumentaba, especialmente en Boston, donde las tropas británicas estaban estacionadas. Las colisiones entre soldados y ciudadanos eran frecuentes. El 5 de marzo de 1770, una multitud comenzó a arrojar bolas de nieve y piedras a los soldados. Estos respondieron abriendo fuego, resultando en 5 muertes. La masacre de Boston, como la llamaron los patriotas, se convirtió en un valioso recurso propagandístico. Paul Revere grabó una imagen que mostraba a los soldados británicos disparando fríamente a ciudadanos desarmados. Aunque no fue una representación precisa de los hechos, la imagen dejó una profunda huella en la conciencia popular. El Parlamento, bajo presión, derogó todos los aranceles de los actos de Townshend, excepto el del té, que se mantuvo como un símbolo del principio de la autoridad tributaria. Durante 3 años, la calma regresó, pero en 1773 se aprobó la Ley del Té, que otorgaba a la Compañía de las Indias Orientales el monopolio de la venta de té en las colonias. Aunque el té se volvió más barato, incluso con el impuesto, para los colonos, se trataba de un principio fundamental. Aceptar el té barato significaba reconocer el derecho del Parlamento a imponerles impuestos. En Nueva York y Filadelfia, los barcos con té fueron rechazados, mientras que en Charleston, el té fue desembarcado pero retenido en un almacén. En Boston, el gobernador Hutchinson, cuya familia importaba té, insistió en que el té debía ser descargado. La noche del 16 de diciembre de 1773, un grupo de Hijos de la Libertad, disfrazados de indígenas, abordó 3 barcos en el puerto de Boston y arrojó 342 cajas de té al agua, un valor de 10,000 libras, equivalente a $1 millón actuales. El Boston Tea Party se convirtió en el punto de no retorno. Hasta ese momento el Parlamento podría haber retrocedido y mantenido las apariencias, pero ahora se trataba de un desafío directo a su autoridad. En 1774, el Parlamento aprobó lo que los colonos llamaron los Actos Intolerables. El puerto de Boston fue cerrado hasta que se pagara el té. Se anuló la Carta de Massachusetts y se prohibieron las reuniones en la ciudad. Los soldados británicos podían ser alojados en casas privadas. En lugar de dividir a Massachusetts, estos actos unieron a las colonias. El destino de Boston es el destino de América, afirmaban los periódicos. Virginia proclamó un día de ayuno en solidaridad, y Carolina del Sur envió arroz. En septiembre de 1774 se llevó a cabo el primer Congreso Continental en Filadelfia, donde se reunieron 56 delegados de 12 colonias. Georgia no envió representantes. Era un increíble elenco de talentos, con figuras como George Washington y Patrick Henry de Virginia, y John y Samuel Adams de Massachusetts. Aunque aún hablaban de ¿quién fue el verdadero héroe detrás de la Revolución Americana? ¿Qué papel desempeñaron figuras como George Washington y Alexander Hamilton en la formación de una nueva nación? ¿Qué desafíos enfrentaron los patriotas en su lucha por la independencia? La historia de América es una saga de valentía, sacrificio y la búsqueda inquebrantable de libertad. La primavera de 1775 marcó un punto crítico en la historia estadounidense. En Massachusetts, los granjeros se organizaban y entrenaban con sus mosquetes, listos para actuar en un instante. Eran los Minutemen, milicianos que acumulaban pólvora y balas, preparados para defender su derecho a la libertad.
Mientras tanto, el general británico Thomas Gage, quien se encontraba en Boston, recibió la orden de desarmar a los rebeldes. En la noche del 18 de abril, envió a 700 soldados a Concord, donde, según informes de inteligencia, había un almacén de armas. Pero los patriotas estaban alerta y listos para resistir. Las palabras de Thomas Jefferson sobre la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad resonaban, aunque escritas por un propietario de esclavos en una nación que toleraba la esclavitud, negaba los derechos a las mujeres y consideraba a los indígenas como salvajes. Sin embargo, estas frases contenían las semillas del cambio y establecieron un estándar al que Estados Unidos aspiraría durante los siguientes 250 años. Pero, como se demostró, las palabras bellas no ganan guerras. El verano de 1776 fue sombrío para los patriotas. Las fuerzas británicas desembarcaron en Nueva York con 32,000 soldados, la mayor fuerza expedicionaria del siglo XVIII. George Washington, al mando de solo 20,000 milicianos mal entrenados, luchaba por proteger la ciudad. La batalla de Long Island, que tuvo lugar en agosto, resultó en un desastre. Los americanos se retiraron en desbandada. Aunque los británicos tuvieron la oportunidad de aniquilar al ejército de Washington, este logró evacuar a sus tropas a través del East River bajo el manto de la niebla nocturna. El otoño de 1776 se convirtió en el periodo más oscuro de la Revolución. Nueva York estaba bajo control británico y las fuerzas de Washington se desmoronaban. Con los plazos de servicio de muchos milicianos expirando, se retiraban a casa, y para diciembre solo le quedaban 3,000 hombres, mientras su ejército se retiraba a través de Nueva Jersey. El Congreso se vio obligado a huir de Filadelfia a Baltimore, y el general británico Cornwallis se jactaba de que capturaría a la vieja zorra Washington, creyendo que la guerra terminaría para Navidad. Washington sabía que necesitaba una victoria decisiva, o la revolución estaría condenada. En la noche del 25 de diciembre, en medio de un frío glacial y una tormenta de nieve, llevó a 2,400 hombres a través del helado río Delaware. Al amanecer del 26 de diciembre, atacaron a la guarnición hessiana en Trenton, que celebraba la Navidad desprevenidamente. En solo una hora, el combate terminó. 1,000 hessianos fueron capturados, y los americanos no sufrieron bajas en la batalla, salvo por 2 hombres que murieron congelados durante la marcha. Una semana después, Washington logró otra victoria contra los británicos en Princeton. Estas pequeñas victorias revitalizaron la revolución, atrayendo de vuelta a los milicianos a sus filas. Pero aún quedaban años de conflicto por delante. El año 1777 trajo nuevas esperanzas con la victoria en Saratoga. El general británico Burgoyne, al mando de 8,000 hombres, avanzaba desde Canadá con la intención de cortar Nueva Inglaterra del resto de las colonias. Sin embargo, los patriotas lo rodearon en los bosques del norte de Nueva York. Después de 2 intensas batallas, en las que demostraron que podían igualar a los británicos en el campo de batalla, Burgoyne se rindió el 17 de octubre. Saratoga cambió el rumbo de la guerra. Francia, que ya había estado ayudando a los americanos de manera encubierta, ahora se unió abiertamente a la lucha. La marina francesa podía desafiar la supremacía británica en el mar, y un flujo de dinero y armas comenzó a llegar a América. España y los Países Bajos también se unieron a la lucha contra Gran Bretaña, convirtiendo una rebelión local en un conflicto global. Sin embargo, antes de que la ayuda francesa pudiera tener un impacto significativo, el ejército estadounidense tuvo que afrontar el infierno de Valley Forge. Durante el invierno de 1777 a 1778,
11,000 soldados pasaron la temporada a solo 20 millas de Filadelfia, donde el ejército británico disfrutaba de calor y comodidad. Los americanos carecían de alimentos, ropa y calzado, dejando huellas de sangre de sus pies descalzos en la nieve. 2,500 hombres murieron de frío y enfermedades, pero aquellos que sobrevivieron se convirtieron en un verdadero ejército gracias al prusiano barón von Steuben, quien los entrenó de manera rigurosa, desde el amanecer hasta el anochecer. La guerra se prolongó durante 3 años más. Las fuerzas británicas trasladaron las operaciones al sur, confiando en el apoyo de los leales. Capturaron Savannah y Charleston y derrotaron a los estadounidenses en Camden. Pero una guerra de guerrillas, liderada por hombres como Francis Marion, conocido como el Zorro de los Pantanos, desgastó a los británicos. Las batallas de Kings Mountain y Cowpens demostraron que la milicia americana podía desmantelar a las fuerzas británicas regulares. El momento decisivo llegó en el otoño de 1781. El general británico Cornwallis se fortificó en Yorktown, Virginia, esperando refuerzos por mar. Washington, en un movimiento fulminante, trasladó su ejército desde Nueva York. La flota francesa del almirante de Grasse bloqueó la bahía de Chesapeake, aislando a Cornwallis del mar. En total, 17,000 hombres, americanos y franceses, sitiaron a 8,000 británicos. El 19 de octubre de 1781, Cornwallis se rindió. La banda británica tocó El mundo al revés. Cuando la noticia de la rendición llegó a Londres, el primer ministro Lord North exclamó: «Dios mío, todo ha terminado». A pesar de que Gran Bretaña aún controlaba Nueva York, Charleston y Savannah, y poseía una poderosa flota, su voluntad de seguir luchando se había quebrado. La guerra había costado 100 millones de libras esterlinas y no había dejado más que humillación. El 3 de septiembre de 1783 se firmó la paz en París, donde Gran Bretaña reconoció la independencia de los Estados Unidos de América. Pero, ¿qué eran exactamente esos Estados Unidos? 13 repúblicas independientes, unidas solo por los artículos de confederación, un documento que establecía una liga de amistad, no una nación. El Congreso no podía imponer impuestos, regular el comercio o forzar a los estados a acatar sus decisiones. Solo podía rogar, suplicar y persuadir. Los problemas comenzaron de inmediato. El ejército no recibía sus salarios durante meses. En marzo de 1783, los oficiales en Newburgh estaban listos para amotinarse. Solo la intervención personal de Washington, quien se puso gafas y dijo: «Señores, no solo he envejecido, sino que casi he quedado ciego sirviendo a mi país». Evitó un golpe militar. En junio, soldados furiosos rodearon el edificio del Congreso en Filadelfia, exigiendo dinero. El Congreso se vio obligado a huir a Princeton. La economía estaba en ruinas. Cada estado emitía su propia moneda, que rápidamente se devaluaba. La frase «no vale un continental», que se refería a la moneda continental del Congreso, se convirtió en sinónimo de inutilidad. Los estados se enfrentaban entre sí en guerras arancelarias. Nueva York imponía tarifas a los productos provenientes de Nueva Jersey y Connecticut. Virginia y Maryland discutían sobre la navegación en el Potomac. En 1786, estalló la rebelión de Shays en Massachusetts. Daniel Shays, un veterano de la Revolución, lideró a los granjeros que eran encarcelados por deudas debido a la incapacidad de pagar impuestos. Cerraban los tribunales, quemaban documentos de deuda y marchaban hacia el arsenal en Springfield. La rebelión fue sofocada por la milicia, pero mostró cuán cerca estaba el país de la anarquía. George Washington escribió:
Predigo un mal si no hay autoridad en el gobierno. Alexander Hamilton, un brillante joven abogado de Nueva York, abogó por la creación de un gobierno nacional fuerte. James Madison, un virgen de baja estatura y salud frágil, pero con la... ¿Qué sucedió en el Independence Hall que cambiaría el rumbo de la historia estadounidense? ¿Cómo logró George Washington, con su sola presencia, legitimar un proyecto tan ambicioso? ¿Por qué Thomas Jefferson, aunque ya retirado, sintió que había una catástrofe inminente? En este fascinante capítulo de la historia, los ecos de las palabras de figuras como Franklin, Hamilton y Madison resuenan mientras se construyen los cimientos de una nación. 55 delegados de todos los estados, a excepción de Rhode Island, se reúnen en el Independence Hall. Las ventanas están selladas, a pesar del calor sofocante del verano en Filadelfia, con el fin de garantizar la confidencialidad de las discusiones. Este es un encuentro de titanes. George Washington, el hombre que había liderado a la nación hacia la independencia, preside la reunión, dotando al evento de una legitimidad inigualable. A su lado, Benjamin Franklin, a sus 81 años y transportado en una litera debido a su gota, suaviza la tensión con su humor y sabiduría. Alexander Hamilton, por su parte, no escatima en palabras y propone un gobierno inspirado en el modelo británico, con un presidente vitalicio. James Madison, conocido como el padre de la Constitución, habla en tono bajo, pero sus palabras son escuchadas con mayor atención que las de otros. Las discusiones son intensas y divisivas. A medida que la nación se expande, surgen importantes dilemas. Cada nuevo estado que se incorpora altera el delicado equilibrio entre los estados libres y los estados esclavistas en el Senado. El Compromiso de Missouri de 1820 ofrece una solución temporal, permitiendo que Missouri entre como estado esclavista y Maine como estado libre, al mismo tiempo que se establece la prohibición de la esclavitud al norte del paralelo 36 grados 30 minutos. Sin embargo, Jefferson, ya fuera del cargo, advierte que esto es un campanazo de alarma que presagia una catástrofe inminente. El año 1812 trae consigo la Segunda Guerra con Gran Bretaña, que muchos estadounidenses consideran como una segunda independencia. Las causas son variadas. Los británicos reclutan a la fuerza a marineros estadounidenses, fomentan ataques indígenas en la frontera y bloquean el comercio de Estados Unidos con Europa. Un grupo de jóvenes congresistas, conocidos como los Halcones de Guerra, liderados por Henry Clay, exige la guerra y la conquista de Canadá. Sin embargo, la guerra resulta desastrosa. Los intentos estadounidenses de invadir Canadá fracasan, y en agosto de 1814, las tropas británicas incendian Washington, obligando al presidente Madison y a su gobierno a huir. A pesar de la devastación, las victorias estadounidenses en el lago Erie y el lago Champlain evitan una invasión británica. El 8 de enero de 1815, Andrew Jackson derrota a las fuerzas británicas en Nueva Orleans, causando 2.000 bajas británicas frente a 71 estadounidenses. Irónicamente, el Tratado de Paz ya había sido firmado 2 semanas antes, pero la noticia aún no había llegado. Estados Unidos concluye la guerra en una nota alta, consolidando su independencia. Gran Bretaña nunca más consideraría a Estados Unidos como colonias rebeldes. La guerra también marca el final de la Partido Federalista, que se opuso al conflicto e incluso discutió sobre la secesión de Nueva Inglaterra. Se establece así una era de buenas sensaciones, un periodo de un solo partido y unidad nacional. La doctrina Monroe de 1823 proclamó el hemisferio occidental cerrado a la colonización europea, un gesto audaz,
aunque con un apoyo real del poderío naval británico. Sin embargo, representa una declaración de intenciones. América considera ambas Américas como su esfera de influencia. Los años 1820 traen consigo una revolución democrática. Las exigencias de propiedad para votar se eliminan estado por estado. Para 1828, todos los hombres blancos pueden votar prácticamente en todas partes. Las elecciones presidenciales de 1824, donde Andrew Jackson recibe más votos pero pierde en la Cámara de Representantes ante John Quincy Adams en un acuerdo corrupto, movilizan a las masas. La victoria de Jackson en 1828 da inicio a la era de la democracia jacksoniana. Él, el viejo héroe del pueblo, se enfrenta a la élite del Este. Su inauguración se convierte en una celebración popular, donde multitudes irrumpen en la Casa Blanca, pisando los sofás de seda con sus botas embarradas para ver a su héroe. Los aristócratas quedan horrorizados, pero es la democracia estadounidense en acción. Jackson gobierna como un dictador popular. Utiliza su poder de veto más que todos los presidentes anteriores juntos. Destruye el Banco Nacional, considerándolo un instrumento de la élite. Implementa un sistema de botín, despidiendo a todos los funcionarios federales y reemplazándolos con sus seguidores. Al vencedor, el botín, afirma el senador Marcy. Sin embargo, el acto más vergonzoso de Jackson es el desplazamiento de los indígenas. La Ley de Remoción de Indígenas de 1830 obliga a 5 tribus civilizadas, los Cherokees, los Creeks, los Choctaws, los Chickasaws y los Seminoles, a abandonar sus tierras en el sureste y trasladarse a lo que hoy es Oklahoma. La Trilla de Lágrimas de 1838, en la que 16,000 Cherokees son expulsados de sus hogares y enviados hacia el oeste, se cobra 4,000 vidas. Esto se considera un genocidio, legitimado por un gobierno elegido democráticamente. Las décadas de 1830 y 1840 son testigos de una increíble expansión y transformación. El canal de Erie, finalizado en 1825, conecta los Grandes Lagos con el Atlántico, convirtiendo a Nueva York en la puerta hacia el oeste. Las líneas de ferrocarril comienzan a extenderse por el país, de 30 millas en 1830 a 30,000 para 1860. La revolución industrial transforma el norte. Las fábricas textiles de Lowell, en Massachusetts, emplean a miles de jóvenes mujeres que han dejado las granjas. Pittsburgh se convierte en el centro de la producción de acero, mientras que Nueva York se establece como la capital financiera del país. La inmigración se dispara, con irlandeses huyendo de la hambruna de la papa y alemanes escapando de la represión política. Para 1860, 1 de cada 7 estadounidenses ha nacido en el extranjero. El sur, sin embargo, sigue un camino diferente. La invención de la desmotadora de algodón por Eli Whitney en 1793 convierte al algodón en un cultivo extremadamente rentable. El rey algodón reina desde Carolina hasta Texas. Para 1860, el algodón representa el 60% de las exportaciones estadounidenses. Pero el cultivo requiere mano de obra esclava, cuya población crece de 700,000 en 1790 a 4 millones en 1860. Esto crea 2 sociedades diferentes dentro de una misma nación. El norte, industrial y urbano, con trabajo asalariado que atrae a inmigrantes, y el sur, agrícola y rural, con trabajo esclavo, cada vez más aislado. Mientras el norte lee La cabaña del tío Tom, el sur se sumerge en las novelas románticas de Walter Scott. El norte construye escuelas y bibliotecas, mientras que el sur prohíbe que los esclavos aprendan a leer. Estas diferencias se vuelven cada vez más irreconciliables.
La idea del destino manifiesto, que sugiere que América está destinada por Dios a extenderse de océano a océano, se apodera de la imaginación nacional. Texas, colonizado por estadounidenses, se rebela contra México en 1836. La batalla de El Álamo, donde 189 texanos mueren defendiendo la misión contra miles de mexicanos, se convierte en leyenda. Recuerda El Álamo se convierte en un grito de guerra. Texas se establece como una república independiente, pero en 1845 es anexionado por Estados Unidos, lo que provoca que México rompa relaciones diplomáticas. El presidente Polk, un ferviente expansionista, provoca la guerra al enviar tropas a un territorio en disputa. En mayo de 1846, los mexicanos atacan a una patrulla estadounidense. Polk informa al Congreso que México ha derramado sangre americana en suelo americano. El Congreso declara la guerra, aunque el congresista Abraham Lincoln exige que Polk muestre el lugar exacto donde se derramó la sangre. La guerra mexicana se convierte en un triunfo para las fuerzas estadounidenses. El general Zachary Taylor derrota a los mexicanos en Buenavista, mientras que el general Winfield Scott desembarca en Veracruz y marcha hacia la Ciudad de México, siguiendo la misma ruta que Cortés. En septiembre de 1847, la bandera estadounidense ondea sobre el Palacio de Montezuma. ¿Alguna vez te has preguntado qué llevó a Abraham Lincoln a declarar la guerra? ¿Cómo un conflicto sobre la esclavitud pudo transformar el destino de una nación? ¿Qué papel jugaron figuras como Ulysses Grant y Robert E. Lee en el desarrollo de la Guerra Civil Americana? En esta travesía histórica, exploraremos los eventos cruciales que llevaron a la división de Estados Unidos y cómo se forjó el destino de millones. La lucha por la abolición de la esclavitud comenzó a tomar forma en el contexto de las tensiones entre el norte y el sur. Un intento significativo fue la propuesta de prohibir la esclavitud en todos los territorios adquiridos de México. Esta medida logró pasar por la Cámara de Representantes, donde predominaba la representación del norte, pero fracasó en el Senado, donde el sur gozaba de igual representación. Las líneas de batalla se habían trazado y las tensiones aumentaban. El compromiso de 1850 se convirtió en el último esfuerzo para mantener la unión. California se unió como un estado libre, mientras que los nuevos territorios de Utah y Nuevo México decidieron su estatus de esclavitud a través del principio de soberanía popular. En Washington se prohibió la trata de esclavos, aunque no la esclavitud misma, mientras que una ley reforzada sobre esclavos fugitivos exigía que los ciudadanos del norte ayudaran en la captura de aquellos que escapaban. Esta ley provocó un profundo resentimiento en el norte. Muchos no podían soportar ver a los marshals federales capturando a personas de color en las calles de Boston y llevándolas de regreso a la esclavitud. La llamada ferrocarril subterráneo, una red secreta de rutas y refugios, ayudó a miles de esclavos a escapar hacia la libertad. En medio de este caos, la nación se encontraba al borde de una guerra. Los confederados exigieron que los fuertes federales en su territorio les fueran entregados. El fuerte Sumter, ubicado en la bahía de Charleston, se convirtió en el punto de ignición del conflicto. Abraham Lincoln decidió enviar barcos con suministros, no tropas de refuerzo, solo comida. Para los confederados esto fue visto como un acto de guerra. En la mañana del 12 de abril de 1861, a las 4:30, las primeras balas de los cañones confederados sonaron, marcando el inicio de la Guerra Civil Americana. A pesar de las desventajas numéricas, el norte contaba con un respaldo poblacional de 22 millones, en comparación con los 9 millones del sur, de los cuales 3,5 millones eran esclavos. Además, el norte
poseía el 85% de la industria y controlaba 2/3 de las vías ferroviarias, además de tener dominio en los mares. Sin embargo, el sur destacaba por contar con algunos de los mejores generales y una feroz determinación de luchar por su estilo de vida. Ambas partes creían que la guerra sería breve. Hacia Richmond, gritaban los periódicos del norte. En julio de 1861, 35,000 soldados federales, sin entrenamiento, marcharon hacia la capital confederada. En el arroyo Bull Run se encontraron con 20,000 confederados. Al principio el norte avanzaba, pero la llegada del general Thomas Stonewall Jackson cambió el rumbo de la batalla. La Armada Federal, en pánico, huyó de regreso a Washington, dejando atrás a los espectadores que habían llegado con cestas de picnic para presenciar la victoria. Lincoln comprendió que este no sería un conflicto de corta duración. Decidió nombrar a George McClellan como comandante del nuevo ejército del Potomac. Aunque McClellan era un excepcional organizador que logró convertir una multitud en un ejército, también era conocido por su reticencia a arriesgarse. Pasó meses entrenando y desfilando, siempre sobreestimando las fuerzas del enemigo y evitando la confrontación. Mientras tanto, en el oeste, el general Ulysses Grant demostraba su capacidad para luchar. En febrero de 1862, capturó los fuertes Henry y Donelson, abriendo así Tennessee al avance federal. Su ultimátum, sin condiciones, salvo la rendición incondicional e inmediata, lo convirtió en un héroe. Los periódicos lo apodaron el hombre de la rendición incondicional. En abril, Grant enfrentó un desafío en la batalla de Shiloh, donde los confederados atacaron al amanecer, sorprendiendo a las tropas federales. El primer día fue desastroso. Los federales retrocedieron hacia el río, pero Grant se negó a retroceder. ¿Retirarse? No, mañana ataco, anunció. Y así lo hizo, logrando repeler a los confederados, aunque con un costo de 23,000 bajas en 2 días, más que en todas las guerras anteriores de Estados Unidos juntas. América se dio cuenta de que había entrado en un nuevo tipo de guerra. En el este, McClellan finalmente se decidió a avanzar en la primavera de 1862, desembarcando 100,000 hombres en la península entre los ríos York y James para atacar Richmond. Sin embargo, Robert E. Lee, recién nombrado comandante del ejército de Virginia del Norte, lanzó un ataque durante la batalla de los 7 días, haciendo retroceder a McClellan. Lee se convirtió en una leyenda del sur, el epítome del noble caballero que luchaba contra fuerzas abrumadoras. Posteriormente, Lee continuó la ofensiva, derrotando a los federales en la segunda batalla de Bull Run en agosto. En septiembre, invadió Maryland, esperando que una victoria en territorio del norte obligara a Lincoln a buscar la paz o incentivara a Gran Bretaña y Francia a reconocer la Confederación. Sin embargo, los planes de Lee, escritos en un papel que había caído en manos de soldados federales, fueron descubiertos. McClellan conocía todos sus movimientos. El 17 de septiembre de 1862, en Antietam, se libró la batalla más sangrienta en un solo día en la historia de Estados Unidos, con 23,000 bajas. Lee se vio obligado a retirarse a Virginia. Aunque técnicamente fue un empate, estratégicamente fue una victoria para el norte. Gran Bretaña y Francia decidieron esperar antes de reconocer a la Confederación. Lincoln utilizó la victoria en Antietam para emitir un anuncio que transformaría la guerra. El 22 de septiembre de 1862, emitió la Proclamación de Emancipación, declarando libres a todos los esclavos en los estados rebeldes a partir del 1 de enero de 1863. La guerra por la preservación de la Unión se convirtió en la guerra por la abolición de la esclavitud. Aunque la proclamación tenía limitaciones,
No liberaba a los esclavos en los estados fronterizos leales a la Unión o en las partes ya ocupadas de la Confederación. Su impacto fue profundo. 4 millones de esclavos ahora sabían que la victoria del norte significaba su libertad. Cientos de miles se refugiaron en las líneas de la Unión, y 200,000 hombres afroamericanos, en su mayoría ex-esclavos, se unieron al ejército de la Unión. El año 1863 sería un punto de inflexión. En mayo, Lee logró su mayor victoria en Chancellorsville, derrotando a un ejército federal que era el doble en número. Sin embargo, esta victoria tuvo un alto costo. Perdió a Stonewall Jackson, su mejor general, quien fue abatido accidentalmente por sus propias tropas. Consciente de su ventaja, Lee decidió invadir de nuevo el norte, esperando una victoria decisiva. Durante 3 días, del 1 al 3 de julio de 1863, tuvo lugar la mayor batalla jamás librada en el hemisferio occidental, en Gettysburg, donde 160,000 soldados lucharon entre colinas y campos de Pensilvania. La carga de Pickett, el tercer día, con 15,000 confederados cruzando una milla de terreno abierto bajo un fuego mortal, se convirtió en un símbolo de valentía y desesperanza. Lee se vio obligado a retirarse, perdiendo 1/3 de su ejército y sin la capacidad de amenazar nuevamente al norte. El mismo día, el 4 de julio, Grant logró capturar Vicksburg tras un asedio de 6 semanas. El río Mississippi ahora estaba en manos de la Unión, dividiendo a la Confederación en 2. «El padre Mississippi fluye libremente hacia el mar otra vez», exclamó Lincoln. El 19 de noviembre de 1863, Lincoln pronunció un discurso de 2 minutos durante la dedicación de un cementerio en Gettysburg. En sus 272 palabras, redefinió el propósito americano: que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perezca de la faz de la tierra. La guerra había evolucionado en un conflicto sobre la supervivencia de la democracia misma. En marzo de 1860, ¿te has preguntado cómo la guerra transformó el rumbo de la historia de Estados Unidos? ¿Qué llevó a Abraham Lincoln a ser reelegido en medio de un conflicto devastador? ¿Cómo la figura de William Jennings Bryan y su lucha por un gobierno más justo resonaron en una nación en crisis? En este relato, exploraremos un periodo crucial que definió la identidad moderna de América, desde la dura guerra civil hasta el auge de la nación como potencia mundial. La victoria del norte durante la guerra civil no solo aseguró el futuro de la Unión, sino que también facilitó la reelección de Abraham Lincoln en noviembre, quien se enfrentó a George McClellan, un candidato que prometía la paz a través de negociaciones. Sin embargo, el general William Tecumseh Sherman introdujo un nuevo concepto en el arte de la guerra: la guerra total. Su famoso March hacia el mar, que abarcó desde Atlanta hasta Savannah, fue una devastadora campaña que destruyó todo a su paso en una franja de 60 millas de ancho. La guerra es un infierno, afirmaba Sherman, decidido a hacer que Georgia gritara de dolor. Sus 60,000 soldados subsistieron de la tierra, arrasando ferrocarriles, fábricas y plantaciones, mientras liberaban a los esclavos que se unían a ellos en masa. A medida que se acercaba la primavera de 1865, la Confederación se encontraba en un estado de agonía. Richmond cayó el 3 de abril, y el general Robert E. Lee retrocedía hacia el oeste con 28,000 soldados hambrientos y desaliñados, mientras que Ulysses S. Grant lo perseguía con un ejército de 125,000 hombres. Finalmente, el 9 de abril, en la casa de Wilmer McLean en Appomattox Courthouse, Lee se rindió. Grant, en un acto de magnanimidad,
permitió que los soldados confederados regresaran a casa, conservando sus espadas y recibiendo raciones de comida. Solo 5 días después de la rendición de Lee, el 14 de abril, Abraham Lincoln fue víctima de un atentado, marcando un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos. En contraste, la llegada de inmigrantes a Ellis Island, abierta en 1892, alcanzó su punto máximo, procesando hasta 5,000 personas al día. La Estatua de la Libertad, un regalo de Francia en 1886, les daba la bienvenida con la famosa frase: «Dadme a vuestros cansados, a vuestros pobres, a vuestras masas apiñadas que anhelan respirar libremente». Las ciudades estadounidenses explotaban con crecimiento. Chicago, por ejemplo, pasó de tener 30,000 habitantes en 1850 a 1,700,000 en 1900. Los rascacielos comenzaron a elevarse hacia el cielo, y el primer edificio de 10 pisos, la Casa de Seguros de Vida en Chicago, marcó un hito en 1885. Para 1900, los edificios de 20 pisos eran comunes. La vida urbana fue transformada por los tranvías eléctricos, los teléfonos y las luces eléctricas, pero tras ese resplandor se escondía una dura realidad. Las familias vivían hacinadas en apartamentos de una sola habitación, mientras que las máquinas políticas, como el famoso Tammany Hall de Nueva York, controlaban las ciudades a través de la corrupción y el clientelismo. El jefe Boss Tweed se burlaba de la justicia al haber robado $200 millones de las arcas de Nueva York. Ante estas injusticias, surgió el movimiento progresista, que buscaba reformas y justicia social. Periodistas de investigación, conocidos como muckrakers, destaparon la corrupción y los abusos sistemáticos. Ida Tarbell expuso las prácticas despiadadas de Standard Oil, mientras que Upton Sinclair reveló las horripilantes condiciones de las plantas de carne en la jungla. Jacob Riis fotografió las condiciones inhumanas de los barrios marginales de Nueva York, generando un clamor público que exigía reformas. La Populist Party de la década de 1890 representaba a los agricultores y trabajadores que luchaban contra el poder del dinero. William Jennings Bryan, su candidato en 1896, pronunció un discurso memorable conocido como la Cruz de Oro. «No crucificaréis a la humanidad sobre una cruz de oro», proclamaba. Aunque perdió la elección, sus ideas sobre el impuesto sobre la renta, las elecciones directas de senadores y la regulación de los ferrocarriles pronto se convirtieron en ley. El año 1898 marcó un punto de inflexión. América emergió como un imperio. La guerra hispanoamericana estalló a raíz de la situación en Cuba, donde los españoles reprimían brutalmente una insurrección. La prensa amarilla, encabezada por magnates como Hearst y Pulitzer, alimentó el fervor militar. Cuando el acorazado Maine explotó en el puerto de La Habana, probablemente debido a un accidente, los periódicos clamaron: «Recuerden el Maine». La guerra duró solo 4 meses. El comodoro Dewey destruyó la flota española en la bahía de Manila sin sufrir bajas, mientras que Theodore Roosevelt y sus Rough Riders tomaron el Cerro San Juan en Cuba. España se rindió y Estados Unidos adquirió Puerto Rico, Guam y las Filipinas, convirtiendo a Cuba en un protectorado. Así, América se consolidó como una potencia con un imperio que se extendía hasta Asia. Sin embargo, el pueblo filipino no deseaba el dominio estadounidense más que el español. La guerra filipino-americana, que se desarrolló entre 1899 y 2002, costó la vida a 4,000 soldados estadounidenses y a 200,000 filipinos. Estados Unidos recurrió a campos de concentración y torturas, lo que llevó a Mark Twain a lamentar:
Fuimos a liberar, pero acabamos conquistando. Theodore Roosevelt, quien asumió la presidencia tras el asesinato de McKinley en 1901, encarnó la nueva confianza americana. Su filosofía de hablar suavemente y llevar un gran garrote se convirtió en un mantra. Enviando el Gran Flota Blanca alrededor del mundo, mostró la potencia militar de Estados Unidos, mientras que provocó la independencia de Panamá de Colombia para construir el canal. El Canal de Panamá, terminado en 1914 tras 10 años de arduo trabajo y 25,000 muertes por enfermedades, redujo el trayecto de Nueva York a San Francisco de 13,000 a 5,000 millas. América ahora podía mover su flota rápidamente entre los océanos. Roosevelt fue el primer presidente moderno que empleó el poder federal para regular los negocios, desmantelando Northern Securities, un monopolio ferroviario, y estableciendo la FDA para garantizar la seguridad alimentaria. Conservó 230 millones de acres como parques y bosques nacionales. La Square Deal fue su promesa de justicia entre el trabajo y el capital. Sin embargo, verdaderas reformas llegaron con la era progresista. La 16ª enmienda en 1903 estableció un impuesto sobre la renta. La 17ª, la elección directa de senadores. La 18ª, la prohibición del alcohol. Y la 19ª otorgó el sufragio a las mujeres. La creación del sistema de reservas federales proporcionó un banco central, mientras que las leyes antimonopolio desmantelaron los trusts. Se implementaron regulaciones para proteger a los niños trabajadores. La Primera Guerra Mundial catapultó a América a la posición de potencia mundial. Cuando estalló el conflicto en 1914, Estados Unidos proclamó su neutralidad, pero los bancos americanos prestaron miles de millones a los aliados, y las fábricas suministraron armas. Los submarinos alemanes hundieron barcos estadounidenses, y la famosa telegrama Zimmermann, que proponía una alianza entre Alemania y México en contra de Estados Unidos, fue la gota que colmó el vaso. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos entró en la guerra. El mundo debe ser seguro para la democracia, afirmó el presidente Wilson. 2 millones de estadounidenses partieron hacia Francia y, al llegar, cambiaron el curso de la guerra. En batallas como Belleau Wood, Château-Thierry y el bosque de Argonne, los soldados estadounidenses demostraron su valentía al enfrentarse a las mejores tropas europeas. El 11 de noviembre de 1918, a las 11 de la mañana, las armas callaron. Aunque la guerra costó 116,000 vidas estadounidenses, transformó a América en el acreedor del mundo, con Europa debiendo $10,000 millones. Nueva York desplazó a Londres como la capital financiera del mundo. Wilson llegó a París con sus 14 puntos, un plan para un mundo justo, libre de anexiones y reparaciones. Sin embargo, los aliados europeos deseaban venganza y exigían reparaciones. El Tratado de Versalles se convirtió en un compromiso que no satisfizo a nadie. ¿Cómo se convirtió la promesa de riqueza en una catástrofe económica en tan solo unos años? ¿Qué llevó a Franklin Delano Roosevelt a prometer un nuevo rumbo para América? ¿Y cómo la muerte de John F. Kennedy marcó un punto de inflexión en la historia de Estados Unidos? En esta narrativa, exploraremos los eventos que transformaron el panorama de la nación desde 1921 hasta 1968, un periodo marcado por crisis, guerras, movimientos sociales y cambios significativos en el tejido de la sociedad. A inicios de la década de 1920, los brokers prometían a todos que la riqueza era accesible. Sin embargo, el 24 de octubre de 1929, conocido como el Jueves Negro, el sueño estadounidense se desvaneció.
En una semana el mercado de valores perdió el 30% de su valor, lo que se tradujo en la desaparición de 30.000 millones de dólares. Los bancos colapsaron, llevándose consigo los ahorros de millones de personas. Hacia 1933, 1 de cada 4 trabajadores, es decir, 13 millones de personas, se encontraba desempleado. La Gran Depresión se convirtió en una catástrofe económica sin precedentes. Las colas por un pedazo de pan se extendían por las calles y surgieron los Hoovervilles, asentamientos informales construidos con cartón y metal en cada ciudad. Los agricultores que no podían pagar sus hipotecas perdían tierras que sus familias habían cultivado durante generaciones. La tormenta de polvo convirtió las grandes llanuras en desiertos, forzando a cientos de miles a migrar a California en busca de una vida mejor. El presidente Herbert Hoover, quien creía en la mínima intervención del gobierno en la economía, parecía impotente ante la magnitud de la crisis. En 1932, el Marcha de los Bonos reunió a 20.000 veteranos de la Primera Guerra Mundial que exigían el pago anticipado de bonos prometidos, pero el ejército disolvió la protesta con tanques y gas lacrimógeno. En este contexto de desesperación, Franklin Delano Roosevelt ganó las elecciones de 1932 prometiendo un nuevo trato para el pueblo estadounidense. Su llegada al poder marcó un cambio radical, pero el mundo se dividía rápidamente. La Unión Soviética, antes aliada, se convirtió en un enemigo, y el telón de acero se cerró sobre Europa, dando inicio a la Guerra Fría. La doctrina Truman buscó contener el comunismo a nivel mundial, mientras que el Plan Marshall inyectó 13.000 millones de dólares para reconstruir Europa y evitar su caída en manos comunistas. El 25 de junio de 1950, Corea del Norte invadió Corea del Sur, lo que llevó a Truman a enviar tropas estadounidenses bajo la bandera de las Naciones Unidas. Sin embargo, cuando el general Douglas MacArthur se acercó a la frontera china, el país asiático intervino y las fuerzas estadounidenses fueron rechazadas. MacArthur propuso utilizar armas nucleares contra China, lo que llevó a Truman a despedirlo por insubordinación. La guerra culminó en un estancamiento en 1953, donde había comenzado en el paralelo 38. Los años 50 en Estados Unidos fueron testigos de un auge económico sin precedentes. La ley de reajuste de los veteranos otorgó educación gratuita y hipotecas asequibles a aquellos que habían servido en el ejército. Los suburbios florecieron, con Levittown en Long Island como un claro ejemplo. 17.000 casas idénticas construidas en solo 4 años. Para 1960, más estadounidenses vivían en suburbios que en ciudades. La construcción del sistema de carreteras interestatales, iniciada por el presidente Eisenhower en 1956, transformó el país con más de 41.000 millas de carretera construidas por 35.000 millones de dólares. La cultura automovilística prosperó, con cines drive-in, restaurantes de comida rápida y centros comerciales. McDonald's, fundado en 1955, se convirtió en un símbolo de la estandarización y eficiencia estadounidense. Sin embargo, tras esta brillante superficie, latía una creciente tensión social. El macartismo, la caza de brujas de comunistas, envenenó la atmósfera política. El senador Joseph McCarthy acusó a figuras del gobierno y de Hollywood de infiltración comunista, destruyendo vidas y carreras con rumores e insinuaciones, hasta que su ataque a la Armada lo llevó a ser censurado por el Senado en 1954. En paralelo, el movimiento por los derechos civiles comenzaba a cobrar fuerza. El 17 de mayo de 1954, la Corte Suprema declaró que la segregación en las escuelas era inconstitucional, anulando la doctrina de separados pero iguales.
El 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks se negó a ceder su asiento a un pasajero blanco en un autobús de Montgomery, lo que desencadenó un boicot de autobuses dirigido por un joven reverendo, Martin Luther King Jr., que duró 381 días y culminó con la desegregación del transporte público. En 1957, en Little Rock, Arkansas, el gobernador utilizó la Guardia Nacional para impedir la entrada de 9 estudiantes afroamericanos a una escuela secundaria. Fue entonces cuando Eisenhower envió la 101ª División aerotransportada en defensa de sus derechos. Era la primera vez desde la Reconstrucción que las fuerzas federales se usaban para proteger los derechos de los afroamericanos. El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó el Sputnik, el primer satélite artificial, lo que provocó un gran shock en Estados Unidos. Si los soviéticos podían lanzar un satélite, significaba que podían lanzar un misil nuclear. Así comenzó la carrera espacial. En 1958 se creó la NASA, y la educación en matemáticas y ciencias se convirtió en una prioridad nacional. La década de 1960 comenzó llena de esperanza. John F. Kennedy, el joven y carismático primer presidente católico, prometió nuevos horizontes. No preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregunta qué puedes hacer tú por tu país, instó en su discurso inaugural. El Cuerpo de Paz envió a jóvenes estadounidenses a ayudar a las naciones en desarrollo, y Kennedy se comprometió a llevar a un hombre a la Luna antes de que terminara la década. Sin embargo, la Guerra Fría se intensificaba. La invasión de Bahía de Cochinos en Cuba en abril de 1961 fracasó en un desastre. En agosto, los soviéticos construyeron el Muro de Berlín, y en octubre de 1962, la crisis de los misiles en Cuba llevó al mundo al borde de una guerra nuclear. Durante 13 días, Kennedy y Nikita Khrushchev jugaron al gato y al ratón con el apocalipsis, hasta que el líder soviético cedió, retirando los misiles a cambio de la promesa estadounidense de no invadir Cuba. El movimiento por los derechos civiles alcanzó su cúspide, con sentadas, vuelos de la libertad y marchas que llenaron los titulares. En Birmingham, Alabama, en 1963, el comisionado de policía Bull Connor usó mangueras de incendios y perros policiales contra los niños que protestaban. Las imágenes televisivas impactaron a la nación. El 28 de agosto, 250,000 personas marcharon sobre Washington, donde King pronunció su famosa frase, «Yo tengo un sueño», frente al monumento a Lincoln. Sin embargo, el 22 de noviembre de 1963, Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas. Lee Harvey Oswald fue arrestado, pero fue asesinado por Jack Ruby antes de que pudiera ser juzgado. La nación quedó traumatizada, mientras surgían teorías de conspiración. La Comisión Warren concluyó que Oswald había actuado solo, pero las dudas persisten hasta hoy. Lyndon Johnson, quien asumió la presidencia, aprovechó el sentimiento de dolor por la muerte de Kennedy para impulsar la más ambiciosa programa de reformas sociales desde el Nuevo Trato. La Gran Sociedad y la guerra contra la pobreza dieron lugar a Medicare y Medicaid. Ampliaron la seguridad social y financiaron la educación y la construcción de vivienda. La Ley de Derechos Civiles de 1964 prohibió la discriminación, y la Ley de Derechos Electorales de 1965 garantizó el derecho al voto para los afroamericanos. Sin embargo, la guerra de Vietnam acabaría por arruinar la presidencia de Johnson. Lo que comenzó como una misión de asesores bajo Kennedy escaló hasta 500,000 soldados en 1968. La ofensiva del Tet en enero de 1968, aunque... ¿Te has preguntado alguna vez cómo la guerra de Vietnam
moldeó la percepción de América en el mundo? ¿Qué impacto tuvo el alunizaje de Neil Armstrong en la sociedad estadounidense? Y, sobre todo, ¿cómo la elección de Donald Trump alteró el tejido de la democracia estadounidense? Estos son solo algunos de los temas que exploraremos en este viaje a través de la historia reciente de Estados Unidos. La Guerra de Vietnam, que se extendió por años, fue un conflicto que dejó una profunda huella en la nación. A pesar de que los Estados Unidos buscaban restablecer el orden y el honor en la región, el conflicto se prolongó por 5 años más. Las intervenciones en Camboya y Laos ampliaron la guerra, mientras que la trágica balacera en la Universidad de Kent, en mayo de 1970, dejó a 4 estudiantes muertos y sacudió los cimientos de la sociedad americana. La filtración de los documentos del Pentágono en 1971 reveló que el gobierno había engañado al público durante años sobre la verdadera naturaleza de la guerra. Finalmente, los acuerdos de paz de París, firmados en enero de 1973, marcaron el final de la participación estadounidense, pero no sin antes dejar un rastro de dolor. Más de 58,000 soldados americanos habían perdido la vida. El colapso de Vietnam ante el comunismo 2 años después simbolizó la primera derrota de Estados Unidos, cuyas secuelas se sentirían durante décadas. El 20 de julio de 1969, Neil Armstrong realizó un histórico alunizaje, pronunciando las célebres palabras: "Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad". Este evento fue visto por 600 millones de personas en todo el mundo, y, en medio de una nación dividida, generó un sentido de unidad y orgullo. Sin embargo, la década de los 70 trajo consigo una serie de desilusiones. La economía se estancó, sufriendo de estancamiento, inflación alta y un aumento en el desempleo. El embargo petrolero de la OPEP en 1973 cuadruplicó los precios del combustible, provocando largas filas en las gasolineras. Al mismo tiempo, la industria automotriz estadounidense, que había prosperado gracias a los enormes vehículos, se vio amenazada por la competencia de los autos japoneses. El escándalo de Watergate, que estalló en junio de 1972, arruinó lo que quedaba de la confianza pública en el gobierno. A medida que la década avanzaba, la Guerra del Golfo en 1991 parecía reafirmar la hegemonía estadounidense. La invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein llevó al presidente George H.W. Bush a formar una coalición internacional de 34 naciones. En tan solo 100 horas de guerra terrestre, las fuerzas iraquíes fueron derrotadas, con una cifra de solo 148 bajas estadounidenses. Las imágenes de bombas inteligentes y ataques aéreos que recordaban a los videojuegos transformaron la percepción del conflicto bélico en una especie de ejercicio antiséptico. A pesar de la victoria, la economía comenzó a ralentizarse. La famosa frase "es la economía, estúpido", acuñada por la campaña presidencial de Bill Clinton en 1992, resonó en un país que necesitaba cambiar. Clinton, un gobernador de Arkansas y miembro de la generación del baby boom que había evadido el reclutamiento para Vietnam, logró derrotar al héroe de guerra George H.W. Bush, mientras que su esposa, Hillary Clinton, se convirtió en un símbolo de los nuevos roles de género en la sociedad. Los años 90 fueron testigos de un auge económico sin precedentes, impulsado por la revolución de Internet, que creó nuevas oportunidades laborales. La tasa de desempleo cayó al 4%, el mercado de valores se cuadruplicó y, por primera vez en 3 décadas, el presupuesto federal mostró un superávit. Estados Unidos parecía estar en la cima del mundo. Sin embargo,
Debajo de esta fachada de prosperidad se ocultaban problemas graves. El atentado en el edificio federal de Oklahoma City, el 19 de abril de 1995, dejó un saldo de 168 muertos, evidenciando que el terrorismo también podía ser doméstico. Además, el escándalo con Mónica Lewinsky llevó a un proceso de destitución contra Clinton en diciembre de 1998, por mentir bajo juramento. Aunque el Senado lo absolvió, su presidencia quedó marcada por el escándalo. El año 2000 fue testigo de unas elecciones presidenciales controvertidas entre Al Gore y George W. Bush, que culminaron en un empate en Florida. Las semanas de recuentos de votos y la intervención del Tribunal Supremo, que detuvo el recuento y otorgó la victoria a Bush, dejaron a una parte significativa de la población sintiendo que las elecciones habían sido manipuladas. El 11 de septiembre de 2001, la historia de Estados Unidos se transformó radicalmente cuando 19 secuestradores de Al-Qaeda atacaron las Torres Gemelas del World Trade Center y el Pentágono, resultando en casi 3.000 muertes. Este ataque fue la primera vez que América sufrió una agresión de tal magnitud desde Pearl Harbor. El presidente Bush declaró una guerra contra el terrorismo y, en octubre de ese mismo año, invadió Afganistán, donde el régimen talibán había ofrecido refugio a Al-Qaeda. La caída del talibán fue rápida, pero Osama Bin Laden logró escapar a Pakistán. La misión en Afganistán se complicó rápidamente, y la tarea de reconstruir una nación devastada se demostró ser más difícil que ganar la guerra. En marzo de 2003, Estados Unidos invadió Irak, argumentando que Saddam poseía armas de destrucción masiva y mantenía vínculos con Al-Qaeda, afirmaciones que resultaron ser falsas. Misión cumplida, proclamó Bush el 1 de mayo en la cubierta de un portaaviones, pero la guerra en Irak apenas comenzaba. El país se vio envuelto en un violento levantamiento, con sectarismos y una pérdida de vidas que alcanzó las 4.500 bajas estadounidenses y un costo de $1 billón. La devastación no terminó ahí. El huracán Katrina, en agosto de 2005, evidenció la incapacidad del gobierno para proteger a sus propios ciudadanos. Nueva Orleans fue inundada y 1.800 perdieron la vida. Las imágenes de estadounidenses atrapados en los techos de sus casas impactaron al mundo, mostrando una superpotencia que parecía un país del tercer mundo. En el contexto de una crisis financiera que estalló en 2008, el colapso de grandes instituciones financieras como Lehman Brothers, AIG y Merrill Lynch fue el resultado de años de créditos irresponsables y desregulación. Al mismo tiempo, el gobierno destinó cientos de miles de millones de dólares para rescatar a los bancos mientras la clase trabajadora sufría las consecuencias. El 20 de enero de 2009, Barack Obama, el primer presidente afroamericano, asumió el cargo con un mensaje de esperanza y cambio. Su elección fue interpretada como una forma de redención del pecado original de Estados Unidos, la esclavitud. Sin embargo, las divisiones raciales se profundizaron. El movimiento del Tea Party emergió como una respuesta en oposición a su presidencia, mientras que cuestionamientos sobre su nacionalidad y acusaciones de ser musulmán o socialista se convirtieron en parte del debate público. Obama implementó la reforma del sistema de salud, conocida como Obamacare, que proporcionó seguros a 20 millones de estadounidenses y puso fin a la guerra en Irak. Además, el 10 de mayo de 2011 logró la captura y muerte de Osama Bin Laden. Sin embargo, el extremismo político se intensificó, con los republicanos comprometidos a que su presidencia fuera de un solo mandato, bloqueando cada iniciativa que propusiera. Estados Unidos se tornaba cada vez más polarizado,
los estados rojos contra los estados azules, las ciudades contra el campo, los educados contra los no educados. Las redes sociales crearon cámaras de eco donde las personas solo escuchaban lo que confirmaba sus prejuicios. La verdad se volvió subjetiva y los hechos, discutibles. En este contexto, Donald Trump, un magnate inmobiliario y estrella de un programa de televisión de realidad, ganó la presidencia en 2016 con la promesa de hacer a América grande otra vez. A pesar de haber perdido el voto popular por 3 millones de votos, logró la victoria en el colegio electoral. Su inauguración, el 20 de enero de 2017, fue marcada por las protestas más grandes en la historia de Estados Unidos. La administración de Trump desafió las normas y las instituciones establecidas. Sus constantes tweets, ataques a la prensa como enemiga del pueblo y despidos de funcionarios que le investigaban, crearon un clima de incertidumbre y tensión. La pandemia de COVID-19, que comenzó en marzo de 2020, evidenció las profundas divisiones en la sociedad estadounidense. La nación más rica del mundo enfrentó una... ¿Qué sucedió el 6 de enero de 2021 para que la democracia estadounidense estuviera al borde del colapso? ¿Cómo pudo Joe Biden asumir la presidencia en un país tan dividido y herido? ¿Qué desafíos enfrenta América hoy en día? ¿Y cómo su historia de crisis puede ofrecer lecciones para el futuro? El 6 de enero de 2021, una multitud de seguidores de Donald Trump asaltó el Capitolio en un intento de interrumpir la certificación de los resultados electorales. Las consecuencias fueron devastadoras. 5 vidas se perdieron en el caos, y la democracia, en ese momento, pendía de un hilo. Apenas 2 semanas después, Joe Biden asumió la presidencia en un país profundamente fracturado y marcado por las heridas de un conflicto político intenso. La pandemia de COVID-19 aún asolaba a la nación, mientras que la economía tambaleaba en busca de estabilidad. Casi la mitad de los ciudadanos creía que las elecciones habían sido robadas, lo que llevó a una crisis de confianza en las instituciones que alcanzó niveles históricos. América, en ese momento, parecía estar desmoronándose. Sin embargo, al reflexionar sobre la historia del país, es evidente que Estados Unidos siempre ha estado dividido, siempre ha enfrentado crisis, y ha estado al borde del desastre. Desde la Guerra Civil hasta la Gran Depresión, pasando por la controversia de Vietnam y el escándalo de Watergate, cada generación ha sentido que el fin estaba cerca. Y, sin embargo, cada una se ha equivocado en su predicción de catástrofe inminente. La verdadera fuerza de América no radica en su capacidad para permanecer unida, sino en su habilidad para funcionar a pesar de las divisiones. La Constitución de los Estados Unidos, a pesar de sus imperfecciones, estableció un sistema que se dobla, pero no se quiebra. Los principios fundamentales de una transición pacífica del poder, el imperio de la ley y la libertad de prensa han resistido, incluso cuando han sido atacados. América, a pesar de sus desafíos, se mantiene como la nación más poderosa del planeta. Su economía sigue siendo la más grande del mundo. Sus fuerzas armadas son incomparables, y su cultura continúa dominando en todos los rincones del globo. El dólar estadounidense sigue siendo la moneda de reserva mundial, y el inglés se ha consolidado como el idioma del comercio internacional. Hollywood, Silicon Valley y Wall Street permanecen como los epicentros de sus respectivos universos. No obstante, los desafíos que enfrenta la nación son tangibles y, a menudo, apremiantes. China está emergiendo como un competidor formidable. El cambio climático plantea problemas ambientales cada vez más graves, y la creciente desigualdad amenaza con fracturar aún más el tejido social. La democracia, que debería ser un estándar,
está retrocediendo en diversas partes del mundo. Además, el avance tecnológico, con la inteligencia artificial a la vanguardia, está transformando el mercado laboral de maneras que podrían dejar obsoleta a una gran parte de la fuerza laboral actual. A medida que avanzamos, es fundamental recordar que la historia nunca se detiene. Siempre está ahí, esperando ser recontada y reinterpretada. Las lecciones del pasado pueden iluminar nuestro camino hacia el futuro, ayudándonos a comprender que, aunque el presente puede parecer sombrío, la resiliencia de una nación forjada en la adversidad puede guiarla hacia tiempos más esperanzadores. Así que, si deseas explorar más sobre cómo el pasado ha moldeado nuestro presente y cómo puede influir en el futuro, no olvides suscribirte a Conferencias Históricas y darle un like a este video para que más personas puedan encontrar estas historias fascinantes. Hasta la próxima vez, cuando emprenderemos otro viaje a través del tiempo, buscando respuestas en nuestra rica y compleja historia.